Hoy voy a hablar de dos tipos de personas, dos tipos de corazones, porque la palabra del Señor dice que así como es el corazón del hombre, tal es él, y que de la abundancia del corazón habla la boca, por lo tanto, también sale el proceder del hombre, del corazón mana la vida. Y es de eso que hoy he venido a hablar y analizar, pero desde la perspectiva de Dios. ¿Qué hace Dios con los dos tipos de corazón en el ser humano? Aquel corazón que decide apartarse de Dios e ir en pos de sus propias decisiones, de su propia voluntad. ¿Y qué hace Dios con aquellos que vuelven su corazón a Dios? Al comienzo va a parecer una palabra un poco dura, pero es necesario que nosotros la meditemos. Hoy vamos a hablar en el libro de Jeremías y vamos a hablar también del libro de Zacarías. Jeremías era un profeta que fue muy usado por Dios. Se le dice que era el profeta llorón, porque Dios le había entregado a él el trabajo de profetizar, pero también de confrontar a las personas en su pecado. Jeremías no la tuvo fácil, como quizás no la podrías tener tú el día de hoy si también eres usado de parte de Dios en esta forma. Jeremías, al confrontar el pecado del pueblo, de los reyes, de las personas, casi la mayor parte del tiempo, por no decir todo el tiempo, Jeremías era aborrecido por los pueblos, por las personas, por los reyes. Él siempre era aborrecido, odiado, encarcelado y hasta golpeado. Y por eso él lloraba delante de Dios. Él decía, ay de mí, ay de mí. Él quería dejar de predicar a Dios, de obedecer a Dios. Él quería dejar de confrontar al pueblo. Ciertamente un día decidió hacerlo, pero era tan fuerte el poder de Dios en Jeremías que él dijo, a pesar de que he decidido callar, hay un fuego dentro de mí que me impide guardar silencio. Hay un fuego dentro de mí que me lleva a obedecerte y al final me vence. Y eso nos sucede a algunos de los que hemos sido llamados a servir al Señor. Porque un siervo, una sierva de Dios, un hijo de Dios, no solamente es usado por Dios en una iglesia, en un ministerio. Dios puede usar la vida de tan solo una persona para que sea un instrumento en la vida de sus hijos, en su hogar, en su matrimonio, donde Dios haya decidido que alguien abra la boca para confrontar o denunciar el pecado de alguien. ¿Por qué Dios hace esto? Es de lo que hoy vamos a hablar. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 4 y les voy a leer rapidito desde el versículo 10 en adelante. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Yo dije, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste, tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto, sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. No es el viento que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. Es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo voy a dictar sentencia contra ellos. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros!
estamos perdidos. Y esto le estaba sucediendo a un pueblo que se había corrompido, a un pueblo que se había apartado en pos de Dios, pero que en esos momentos ellos no estaban considerando su pecado delante de Dios. Ellos solamente se habían enfocado en los grandes problemas, como esos vientos abrasadores que estaban viniendo a sus vidas, y estuvieron desesperados. Pero ya el profeta Jeremías sabía de parte de Dios que esto era un juicio de Dios para sus vidas. Dios no estaba trayendo sentencia y castigo a un pueblo que no conocía la existencia de Dios. Dios estuvo anunciando juicio y un castigo abrasador sobre su propio pueblo, un pueblo que tenía conocimiento de Dios, que había conocido sus leyes y sus principios. Ellos sabían lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba usando a Jeremías. Ya Dios estaba abriendo la boca de Jeremías para poner sus palabras en la boca de este hombre, y él ya estaba confrontando a pueblos y reinados. Pero esta gente empezó a desesperarse, al punto que ellos comenzaron a decir: mírenlo, mírenlo. Sus caballos son más veloces como las águilas. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros! Estamos perdidos. Y ese es el estado de una persona cuando ve problemas por aquí, problemas, desgracias, no salen victoriosos en ciertas cosas, inician un proyecto o de la nada se les levanta un problema y caen en la desesperación. De un día para otro, su estado de comodidad, su estado de seguridad deja de ser y de pronto se sienten como desterrados. Ellos no entienden el por qué. Ellos, en vez de decir, Señor, perdóname, ellos comenzaron aquí a gritar y a clamar: ay de nosotros, lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Pero aquí, Dios lleno de misericordia, habiendo anunciado que ese juicio iba a ser constante en la vida de ellos por causa de su mal proceder, por causa de haberse revelado al Dios Todopoderoso. Dios hace un llamado claro, ahí en el versículo 14 de Jeremías 4. Y dice: Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarás lugar en ti los pensamientos perversos? Una voz anuncia desgracia desde Dan, desde las colinas de Efraín. Entonces, ya les empezaron a venir las desgracias a este pueblo, y Dios en su piedad no se quedó callado, sino que les hizo un llamado claro para que se arrepientan. Les dijo: esto te está sucediendo porque hay maldad en ti, porque en ti se ha hallado lugar de pensamientos perversos. Por eso te está viniendo la desgracia, porque hay maldad en ti, hay pensamientos perversos. ¿Cómo Dios puede saber que una persona está teniendo pensamientos perversos? Por sus acciones perversas. Y estas personas estaban teniendo acciones perversas contra los humildes, contra los justos, contra los que Dios sabía que era su pueblo fiel. Esta palabra Dios me la dio hace poco, pero a causa de lo que yo recibí de parte de Dios, ya más o menos un poquito más de un año vamos a ponerlo. Yo recibí un sueño de parte de Dios donde yo había visitado un pueblo que de hecho es un pueblo cercano a mi casa llamado La Unión. Yo había visitado ese día porque tengo un familiar que vive ahí, y de pronto cuando yo regresé de ese lugar, Dios
me hizo recibir un sueño donde él me mostraba que sobre ese pueblo estaba cayendo como unos granizos, esos granizos que nosotros conocemos, pero ahí caían unos granizos, unos bloques, pero grandes, enormes, como tamaño de un coche. Y esos granizos estaban cayendo sobre ese pueblo, pero no caían sobre mí. La desgracia estaba ahí, era como que Dios estaba enfurecido de lo que estaba viendo en este pueblo, pero no caía sobre mí los granizos. Luego yo pude escuchar el galopar de un montón de caballos que corrían, pero llenos de guerra y de ira por todo el pueblo, y se estaban llevando cautivos a varias personas. Yo no logré entender este mensaje que se me entregaba por medio del sueño. Lo que sí entendí de que ese lugar para Dios estaba bajo maldición y que el juicio de Dios estaba recayendo sobre alguien o sobre varias personas que estaban ofendiendo a Dios en gran manera. Entonces, Dios me llevó a esta palabra y me hizo entender que su juicio estaba cayendo sobre ese lugar y que él también estaba haciendo un llamado. Me dijo, esto está ocurriendo porque hay perversidad y maldad en estas personas. Entonces, ellos dijeron, estamos perdidos por los problemas, pero Dios les dice, Jerusalén, Jerusalén. Sabemos que cuando Dios habla de Jerusalén, Él habla de Judá, habla de Sión, Él está hablando de sus hijos. Él está hablando de su pueblo. Él sabe quiénes son sus hijos, quiénes son sus hijas. Él sabe quién es aquella persona que un día recibió a Dios como su Señor y Salvador en su vida. Dios sabe quiénes son aquellos que un día les dijeron, Dios mío, salva mi vida, yo te recibo como mi Señor, te recibo como a mi Padre, enséñame tu palabra, y empiezan a congregar. Dios es fiel y Dios no se olvida de un llamado de auxilio o a alguien que le dice, sé mi Padre, sé mi Señor, sé mi Salvador. Dios dice, sí, yo voy a ser, y Él es fiel. Y aunque alguien se olvide de ese llamado o lo tome en poco, y con sus acciones le digan a Dios, ya no me interesa que tú me cuides, que tú me guíes porque quiero hacer lo que yo quiero, Dios no es como nosotros. Él dice que al que el Señor toma por hijo, a ese lo cuida, a ese lo disciplina si es necesario, pero también lo trae al arrepentimiento porque lo ama. Entonces, yo no sé qué cosa a ti te pudiera estar sucediendo hoy, que tú te sientes desalentado y desalentada pensando de que Dios está viendo las injusticias que se están manifestando alrededor tuyo. Injusticias quizás que se están levantando en tu área laboral, injusticias en tu propia familia, injusticias con amistades, injusticias en tu matrimonio. Y tú estás mirando que cada vez más se pervierten esas personas y piensas que Dios no hará nada. Amados, nadie se puede burlar de Dios. No hay ninguna persona creada en esta tierra que se pueda burlar de Dios. Aunque alguien quiera ignorar la existencia de Dios, eso no quiere decir que Dios no exista. Aunque alguien solamente quiera llamar a Dios para que le ayude y le salve incluso de sus malas decisiones, no quiere decir que Dios no va a mirar situaciones o circunstancias donde una persona no está llamando a Dios para que lo mire. Dios recorre toda la tierra y Él conoce los corazones y las mentes de los humanos. Y Él, como es un Padre perfecto, que de muchos tenemos que tomar su ejemplo y aprender, Él siempre está al pendiente de sus hijos y Él siempre estará formando a sus hijos. Pero yo voy a seguir leyendo entonces aquí. ¿Tú qué piensas? Hay en tu corazón que hay desgracias, que hay maldad que están levantando contra tu vida y Dios no lo ve. Aquí vemos que Dios
está trayendo juicio sobre un pueblo. Aquí vemos que hay Dios que está trayendo disciplina. Y vamos a entender más adelante por qué, porque aquí yo voy leyendo, ¿verdad? O vamos aprendiendo y vemos pues a un Dios severo, pero luego vamos a entender por qué. Entonces, el Señor dijo a este pueblo, oh Dios mío, Jerusalén, si quieres que se termine esa desgracia en tu vida, si quieres que se terminen las aflicciones, si no entiendes por qué te está sucediendo esto, limpia de maldad tu corazón. ¿Para qué? Para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Una voz anuncia desgracia desde Dan y desde las colinas de Efraín. Adviertan a las naciones, proclámenlo en Jerusalén, que de lejanas tierras vienen sitiadores lanzando gritos de guerra contra la ciudad de Judá. La rodean como quien cuida un campo, porque ella se rebeló contra mí, afirma el Señor. Tus conductas y tus acciones te han causado todo esto, y esta es tu desgracia. Qué amarga es, ¿verdad? Cómo te ha calado en el propio corazón. ¡Qué angustia, qué angustia! Me retuerzo de dolor, mi corazón se agita. ¡Ay, ay, corazón mío! No puedo callarme. Puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Un desatarre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. O sea, estas personas estaba desesperado, angustiado, se retorcía de dolor. Ya no podía más con la angustia que estaba viviendo. Y Dios les decía claramente, esto te está sucediendo porque te rebelaste contra mí, porque tus conductas y tus acciones te han causado todo esto. Por eso tu desgracia es tan amarga que te ha calado tu propio corazón. Por eso estás en angustia. Por eso te estás retorciendo de dolor. Por eso tu corazón está agitado. Y ahora sí me dices, ay, Dios mío. Miren, a pesar que Dios le estaba haciendo entender por qué les estaba sucediendo esas desgracias, este pueblo no quiso escuchar al Señor. Vamos ahora rápidamente al Jeremías capítulo 5. Ya hemos entendido por qué Dios había traído juicio y por qué este pueblo ya no podía más con el sufrimiento y con la angustia. Por ello, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Debemos de tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios, porque el apartarse de Dios trae muchísimas maldiciones, grandes maldiciones. Aunque aquellos que tú reconoces que están viviendo en perversidad, aquellos que tú entiendes que están viviendo de espaldas o en contra de la palabra del Señor, no te desesperes al pensar que la injusticia va a prevalecer, porque eso no es así. El Dios de toda la justicia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nos dice a nosotros que no nos debemos de vengar, que debemos de perdonar y no esperar tampoco el mal de nuestro prójimo. Pero esto no quita el gobierno de Dios sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una vida. Hoy voy a hablarles de las maldiciones a causa de haberse separado de Dios. Y también vamos a leer poco a poco por qué Dios decía que este pueblo se había separado de él. Amén.
Corrupción de Jerusalén y de Judá fue lo que Dios anunció a ese pueblo. Se había corrompido y Dios estaba detestando sus acciones. Vamos ahora, como les dije, a Jeremías 5. Recorran las calles de Jerusalén. Observen con cuidado. Busquen por las plazas. Si encuentran a una sola persona, una sola, que practique la justicia y busque la verdad, yo voy a perdonar a esa ciudad. Porque aunque juran por la vida del Señor, de hecho, juran en falso. Porque muchos tienen a Dios en la boca. Y dicen, sí, vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios. Y se burlan de Dios, tienen un espíritu burlón. Porque oran a Dios, les dicen a los demás que ellos creen en Dios, que ellos honran al Señor. Sin embargo, tienen acciones detestables. Algunos los ha cegado tanto el pecado y los ha entenebrecido que piensan que ocultando su mal proceder de las personas, ellos quedaron limpios, olvidándose que Dios lo ve e ignorando que su proceder les trae grandes destrucción y grandes maldiciones a sus vidas. Por ello, yo no sé si tú estás en el camino correcto o en el camino equivocado, pero hoy ante la luz de la palabra, yo te animo que mejor vuelvas al Señor para conocer al Dios de la bondad, de la piedad y de la misericordia, y no al Dios del juicio, de la ira, de la disciplina y del castigo. Recorran toda la tierra, dijo, a ver si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, y yo voy a perdonar a esta ciudad. ¿Qué dijo Dios? Yo voy a perdonar. Dios siempre está buscando a quién perdonar. Él se deleita en perdonar, pero para que Dios perdone es necesario que alguien se arrepienta. Alguien se arrepiente, Dios perdona. No se quieren arrepentir y quieren en sus perversidades, Dios seguirá emitiendo juicio. Versículo 3. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no les dolió. Tú acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. ¿Cuántos están aquí entendiendo esta palabra? Porque la verdad Dios disciplina. No es que Dios no esté haciendo nada, amados. Confíen en el Señor. Él sabe disciplinar muy bien a tus hijos. Él es especialista en traer disciplina, juicio y verdad en tu hogar y en tu matrimonio. Por eso tú cada día preséntale al Señor tu vida. Preséntale al Señor tus hijos, preséntale al Señor tu matrimonio, presenta delante de Dios tu caso. Y para que Dios juzgue, no a tu manera, sino con los juicios justos de Dios. Pero bueno, voy a volver a leer del 13 en adelante. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Tú golpeaste a esa gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Entonces pensé, así es la plebe. Siempre actúan como necios porque no conocen el camino del Señor ni las demandas de su Dios. Y es triste ver cómo una persona o cómo las personas que tú ves lo mal que les está yendo, mal en su salud, mal económicamente, mal con las relaciones familiares, mal en el matrimonio, mal donde viven, los ves mal, no los ves prosperar, no los ves en paz, siempre están en problemas y como indigentes de un lado para otro y cada vez más destruidos, dicen ya, ahora sí yo voy a hacer lo que está bien. Ahora sí yo decido. Ahora voy a buscar a Dios. Y al día siguiente los ves haciendo lo mismo.
y hasta peor. Y entonces te das cuenta de que así actúan los necios. Por eso Dios dice, hijo mío, yo quiero que tú adquieras sabiduría, que tú adquieras inteligencia. Ámalo como al oro más preciado. Adquiere sabiduría porque ella te salvará. Me dirigiré a los líderes, versículo 5 de Jeremías 5. Me voy a dirigir a los líderes, a ver, y les voy a hablar, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las demandas de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Por eso los va a herir el león de la selva y los va a despedazar el lobo del desierto. Frente a sus ciudades está el leopardo al acecho, y todo el que salga de ellas van a ser despedazados, pues son muchas sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. Las rebeliones y las infidelidades, el pecado, el burlarse de Dios, amados, trae maldiciones grandes. Abre la puerta a la vida de alguien que se ha entregado al pecado. Abre la puerta a Satanás. Abre la puerta a los demonios. Por eso que aquí habla, miren, el león es Satanás. El leopardo que está al acecho es una potestad. Que salga de ellas despedazados. El lobo del desierto es otro demonio que devora. ¿Y qué es lo que devora? Devora tu identidad como persona digna y respetable. Devora tu ecuanimidad, tu razonamiento. Devora tu salud. Devora tu economía. Y cuando yo digo de la salud, no es solamente que te va a dar una simple tosecita, una simple gripe. No, amados. Hay grandes maldiciones a causa del pecado. Maldiciones en la salud, con enfermedades terminales, con infartos. Y no es que yo esté anhelando la muerte de los demás o queriendo traer miedo a la verdad. Hay que tener temor de Dios. Pero las maldiciones en la salud son extremadamente graves. No quiero detallar enfermedad por enfermedad para no herir susceptibilidades, pero hay enfermedades muy graves, terminales, a causa del pecado. Y ese es el lobo del desierto. Y aquí lo dice claramente, pues son muchas sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. Hoy yo quiero preguntar, porque hay personas que Dios les ha dado muchas oportunidades para que se arrepientan, muchísimas. Han ofendido tantas veces al Señor y el Señor ha perdonado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que al final quizás esa persona llegue a decir, ¡uf, qué suerte tengo! Porque hago todas estas cosas y yo creo que Dios hasta ni existe, porque hago lo que me da la gana y he salido bien librada o bien librado. Y eso no es así, amados. Esa es la paciencia de Dios esperando que alguien se arrepienta. Pero cuando Dios decide castigar severamente la vida de alguien, lo hace. Y no lo suelta, porque lo persigue por donde vaya para traer juicio y castigo a su vida. Y no porque el Señor odie, es porque hay personas que necesitan recibir el juicio y la disciplina de parte de Dios. El pecado, la rebelión para con Dios, no solamente destruye la vida de una persona, sino que también destruye la vida de los que están alrededor. Y Dios en su justicia no lo va a permitir. Tenemos dos caminos en esta enseñanza, que es o sigues como quieres hasta que mueras por tu pecado, o decides tener temor de Dios para que seas perdonado y seas levantado y seas restaurado. Nadie se burla de Dios. Amén. Sigo leyendo. Versículo 7. Recuerden que estamos en Jeremías 5. Ay, mi Señor, que me alcance el tiempo.
Y dice la bendita palabra del Señor: ¿por qué habré de perdonarte? Porque una persona que ha hecho tantas fechorías, ¿verdad? Que Dios le ha dado tantas oportunidades, tantísimas. Y si no las entienden, Dios tocó el corazón de tus padres para que te perdonen. Dios tocó el corazón de una madre para que te vuelva a ayudar, a pesar que le has hecho tanto daño, la has insultado, la has menospreciado, le has robado, pues no sé, le has dado el puñal, hasta la puedes haber golpeado, y Dios ha tocado el corazón de tu madre para que te dé tantas oportunidades. Dios mostró su amor por medio de tu madre, por medio de tu padre, para que pueda recibirte en casa, para que pueda ayudarte, para que puedas obtener un trabajo, recuperes tu vida. Ese fue Dios tocando la vida de un padre, de una madre. Un hombre o una mujer que es un adúltero con tu más, o un mentiroso con tu más, o un vengativo con tu más. Con tu más es alguien reincidente que a cada momento sigue haciendo lo mismo. Pudiste ser alguien que maltrató, que insultó, que injurió, que gritaste a un hijo o una hija de Dios en el matrimonio, y Dios tocó el corazón de tu esposo o de tu esposa para que te perdonen, para que cuando tú te comportaste como un enemigo, tuviste hambre y tu esposa te dio de comer, para que te ayudara incluso cuando no merecías ayuda, para que te perdonara adulterios constantes. Y quizás en la mente entenebrecida de algunos dicen: yo voy a ir porque como se está muriendo por mí, y como yo tengo manipulada la situación, sí, porque el pecado entenebrece tanto que vuelve hasta las personas egocéntricas. Y dice: pues no, ya cuando me vea, yo muestro mis pechos y va a caer derretido o derretida. Y va a ser lo que yo quiero. Olvidándose del que se burla de una buena acción, el que se burla de un hijo, de una hija de Dios, se está burlando del mismo Dios. Porque esa persona tiene la palabra de Dios y el mandato de Dios en su corazón. Y si alguien te ha perdonado tantas veces, es porque Dios se lo demandó. Si alguien te ha hecho un bien, a pesar que tú has hecho tanto mal, es porque Dios se lo puso en el corazón. Nadie es bueno por sí solo. Nadie puede serlo. La palabra del Señor dice que todos somos malos, que no hay ni uno que haga lo bueno. Y ahí me incluyo. Ahí me incluyo. Pero Dios siempre estará tocando el corazón de sus siervos para mostrar su amor a una vida de alguien que todavía no ha enmendado sus caminos. Pero hay personas que sí. Por eso tú, que dices: me va a tomar como tonto, me va a tomar como tonta, pastora. Nadie vive una vida estúpida y tonta cuando vive por la palabra de Dios. Imagínense qué cosa le diríamos al Señor Jesucristo. ¿Qué le diríamos a Felipe? Era un tonto ahí cuando permitió que lo golpearan, lo clavaran, lo insultaran. Él era un tonto. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, así como tú lo has estado haciendo este tiempo. Pero eso es visto por Dios. Tengan paciencia, que si Dios te ha impuesto que sigas perdonando y sigas haciendo un bien, hazlo. Dios sabe lo que hace. Pero llegará un momento en que el mismo Dios bajará de su trono a traer juicio a esa vida o a esa persona que menospreció el bien que le hacían. Y aquí lo estamos viendo. Esto le sucedió a ese pueblo. ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Mira, esta desgracia te está viniendo a ti. Limpia de la maldad de tu corazón. ¿Para qué? Para que seas salvada. Para que seas salvado. Esto te está sucediendo porque tienes pensamientos perversos y yo he visto tus perversidades. Te he visto pelear. Te he visto con quién has caído de adúltera, con quién has caído de adúltero. He visto lo que has hecho con tu madre, lo que has hecho con tu padre. Ay, ay, ay. Esos hijos, esas hijas que menosprecian a su madre, que insultan a su madre,
que la mamá no hace más que salir de casa y se quedan hablando mal de su madre y piensan que Dios no lo escucha. Y piensan que Dios no lo ve. Hijos maldiciendo a sus padres y piensan que Dios no lo ve. Por eso digo que algunos, pues no sé, pensarán que Dios es un adorno. Él está ahí para nuestras peticiones. A la verdad, el Señor escucha nuestras peticiones, pero Él dice que Él mira de cerca y Él está atento a la voz de un pueblo justo, de un corazón humilde, mas a los soberbios, a los desobedientes, a los orgullosos, de esos no quiere saber nada. Entonces, ¿qué podríamos escoger nosotros? El Señor mira de lejos a los orgullosos. A Él no le agrada. Pero a quien Dios toma por hijo y toma por hija, podrá ser soberbio, podrá ser orgulloso, podrá ser terco, podrá comportarse como un caballo, como una mula, pero Dios con todo les pondrá freno, porque así es el amor de Dios. Incomprensible, pero es un amor que viene de Dios. Amén. Entonces, voy a volver a la palabra porque aquí viene algo fuerte. Porque como Dios dice, ¿por qué habré de perdonarte? Y vamos a ver por qué Dios habló así con su pueblo. ¿Por qué habré de perdonarte? Estoy en 5, 7, Jeremías 5, versículo 7 en adelante. ¿Por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado. Han jurado por los que no son dioses. Primer pecado que estaba trayendo maldición a sus vidas. Luego dice, cuando yo suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio y en tropel con todas sus fuerzas se fueron hasta los prostíbulos. Esos son como caballos bien cebados y fogosos. Todos relinchan por la mujer ajena. Y no los he de castigar por esto, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Y si tú entiendes esta palabra, ¿no te tendrías que alentar que Dios te va a hacer justicia? ¿No te tendría que alentar que Dios va a tratar con el pecado en tu pueblo, con el pecado en tu matrimonio, con el pecado en tu hogar? Estamos conociendo a un Dios veraz y tenaz. Y tenemos que temerle. Él es nuestro creador, amados. Debemos de temer a nuestro creador. Y estamos entendiendo por qué Dios estaba tan enfurecido. Se habían llenado de perversidad, se habían llenado de maldad, se habían llenado de mentiras porque decían adorar a Dios. Pero miren las perversidades que hacían. Se habían llenado de soberbia, se habían llenado de adulterio. Ya ni siquiera tenían vergüenza de lo que hacían en los lugares que se metían y con las mujeres. Hombres que se metían, aunque aquí dice, te metes con la mujer, ¿verdad? Pero también pues sabemos que hay mujeres que caen en estas perversidades. Pero aquí Dios le está demandando. Él aquí está diciendo, ya sabes por qué te está viniendo todas estas maldiciones a tu vida. Entonces dice, relinchan por la mujer ajena y no los voy a castigar por esto, afirma el Señor. ¿Acaso yo no voy a vengarme de semejante nación? Porque cuántas maldiciones traen también a un hogar cuando hombres y mujeres caen en esta perversidad. Ya les he dicho, el pecado no solamente entenebrece y llena de maldad a una persona, sino que también esa maldad comienzan a proferir, comienzan a derramar esa maldad, haciendo daño a las personas que están alrededor de ellos. Por eso aquí hay hombres que no tienen piedad ni misericordia con la mujer de su pacto. No tienen ni miedo, ni siquiera un respeto de decir, ¿por qué he de hablar mal de la mujer que fue mi esposa? Si yo sé que esa mujer no tiene culpa de lo que yo hice, ¿por qué he de hablar yo mal? Y viceversa.
varones y mujeres que no tienen ninguna piedad ni ningún temor de Dios. Pero eso no excluye el juicio de Dios y la disciplina de Dios, la cual dice que la disciplina en su momento duele y molesta, pero dice Dios, pero después me vas a dar las gracias. Después me vas a decir, ay, Señor, gracias por haberme disciplinado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, él pasó por sufrimientos a causa también de su mal proceder, pero él exclamó y dijo, me hizo bien ser disciplinado, me hizo bien el sufrimiento, porque ese sufrimiento me enseñó a obedecer tu palabra. Dios sabe lo que hace. Amén. Y bueno, vamos ahora al versículo 11 en adelante. Sigo en Jeremías 5. Pues las casas de Israel y de Judá me han sido más que infieles, afirma el Señor. Ellos se han negado al Señor y hasta dicen, Dios no existe. Claro, como pasan los días, pasan los años y dicen, ¿de dónde está Dios? Yo he hecho esto y he hecho acá, tengo como 10 mujeres, tengo como 10 hombres, me he divorciado las veces que se me ha dado la gana. Y cualquiera dirá, pero si yo me he metido por aquí, he hecho tantas cosas y ¿quién me ha impedido que haga todo esto? Porque así de necios. Miran solamente eso y no ven cómo están sus vidas llenas de maldiciones. Todos prosperan. Todos cantan dichosos delante de Dios. Todos viven felices. Isaías 65 dice, por cuando tú hiciste la maldad, pasarás de hambre, mas mi pueblo comerá. Tú llorarás de aflicción, mi pueblo estará feliz y sonreirá. Habla de las bendiciones y de las maldiciones, porque ser fieles al Señor es estar bajo bendición. Nada faltará. El Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. Estas son las bendiciones del Señor. Ninguna arma forjada prosperará contra ti y toda lengua que se levante contra ti, dice el Señor, tú condenarás todas esas lenguas que se quieran levantar sobre ti. Estas son las bendiciones de los que son fieles al Señor. Hay muchas bendiciones. Prosperarás en todo lo que hagas y prosperarás en el camino, prosperarás en tu madera de asar, prosperarás en tus lagares, prosperarás en todo lo que hagas si tan solo pones por obra mi palabra. Hay grandes bendiciones por obedecer al Señor, pero hay grandes maldiciones por apartarse de Dios. Y bueno, Dios siguió hablando aquí. Ellas han negado al Señor y hasta dicen que Dios no existe. Ningún mal vendrá sobre nosotros. No vamos a sufrir ni guerras ni hambre. Esos profetas son como el viento. La palabra del Señor no está en ellos. Y así que les suceda a ellos más bien, porque así son las personas. Dios levanta un profeta en tu hogar, Dios levanta un profeta en tu vida. Dios te ama tanto que a pesar de tu mal proceder, Él va a insistir y va a hacer que tu madre te hable una y otra vez de parte de Dios. Hará que tus propios hijos te digan a ti, oye mamá, oye papá, arrepiéntete. Y hablarán una y otra vez de parte de Dios. Dios levanta un varón para que sea un sacerdote en su hogar, o levanta una mujer sabia que le diga a su esposo, cuidado que el mal viene si no te apartas de ese camino. Y Dios estará de continuo. Pero hay personas que dicen eso. No me está hablando de parte de Dios. Dios no habita en él. Dios no habita en ella. Porque así se ponen de duro corazón. Por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca, y este pueblo como un montón de leña, porque ese fuego los consumirá.
¡Wow! ¿Cómo son las palabras que salen de la boca de Dios en una persona? Serán como fuego, dice el Señor. ¿Y cómo será para aquellos que tienen que escuchar la palabra de Dios desde tu boca? Para ellos serán como leña. Porque ese fuego de la palabra de Dios, de lo que Dios ha determinado hacer, para ellos les será como sufrimiento, como aflicción, como desesperación. Vamos a seguir leyendo más adelante. Luego dice el versículo 15, pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. Todos ellos son guerreros valientes. Sus flechas presagian la muerte. Miren, Dios venía hablando. Ya los había castigado, los había disciplinado y les seguía diciendo, conviértete de tu maldad. Apártate de esos caminos porque yo voy a seguir mandando juicio. Voy a seguir mandando juicio. Te voy a hacer habitar con personas que ni entiendes y van a ser bien despiadados contigo. Te van a dar hasta golpes que en ti tú vas a saber que son golpes que casi te provocan la muerte. Esas son las maldiciones por apartarse de Dios. Tu salud, tu mente. Otra maldición, habitarás con gente malvada. Caerás en la trampa. Porque primero pensarás, como hay mujeres y hombres, no, él sí me quiere, ella sí me quiere, me ama. Oye, pero eso está mal. Dios no aprueba esa relación. A mí no me digan nada. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Cállense la boca. Pero esa relación no va a prosperar. Los proyectos que tú hagas sin la aprobación de Dios no va a prosperar. Y ciertamente tendrás que toparte con personas que en un momento a ti te parecieron buenas y te sonrieron y después no sabrás cómo librarte de ellos. Tan grande será la humillación para alguien que no quiso escuchar la voz de Dios a tiempo. Por eso Dios viene hablando y dice, mira, otra maldición, acabarán con tus cosechas y tu alimento y van a devorar a tus hijas, a tus hijos, van a matar a tus rebaños, a tu ganado, van a destruir tus viñas y tus higueras y hasta tus ciudades fortificadas en las que tú has puesto tu confianza. Serás pasado a filo de espada. Entonces la siguiente maldición es la economía. La economía. Te harán comprar cosas y lo perderás. Invertirás en algo con esas personas, te pondrás de acuerdo y lo perderás. Nación mala se burlará de ti, de tus esfuerzos. Esa es la maldición a causa de separarse del Señor. Sin embargo, dice Dios, a pesar que yo hago todo esto, aún en aquellos días, yo no los voy a destruir por completo. Un Dios severo que estaba diciendo, te voy a hacer esto, voy a permitirte, voy a entregar a tus enemigos, voy a traer a tu vida desgracia, voy a traer a tu vida personas que te van a maldecir. Todo te va a ir mal si no te arrepientes, si no te apartas de tu mal camino. Pero mira la bondad de Dios. Te dijo, en aquellos días no los voy a destruir por completo. Porque si Dios quiere, mira, tú que dices, ahí están en la iglesia, orando a Dios, yo no sé para qué lo hacen. Si yo en mis fuerzas puedo seguir adelante y no necesito obedecer a Dios, yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito servir a Dios, yo me levanto temprano, llego a mi casa y hice todo lo que yo quise y aquí estoy vivito o aquí estoy vivita. Esa es la piedad y la misericordia de Dios. No se dan cuenta en la maldición que viven. A pesar que todo les va mal, no se arrepienten. Porque miren, un hijo de Dios cuando comienza a haber problemas, cuando comienza a haber problemas en la economía, en la salud, en la familia,
lo primero que hace es doblar sus rodillas y decirle, Señor, Padre, ¿qué está sucediendo? ¿He hecho algo mal delante de tu presencia? Señor, ¿te he ofendido en algo que me está sucediendo esto? Porque si no estás haciendo eso, yo te animo a hacerlo. Antes de ver, ay, ¿por qué me hacen esto? Ay, ¿por qué me trataron así? Ay, ¿por qué mi esposo se fue? ¿Por qué mi esposa se fue? Ay, ¿por qué mis hijos se portan así? ¿Y por qué la economía? Ay, los problemas por aquí, Oye, Dios mío, ¿dónde está? Antes de hacer eso, primero doble tus rodillas y pregúntale al Señor y dile, Señor, ¿cuál es la raíz verdadera de que el enemigo está sitiando mi pueblo, está sitiando mi tierra y está viendo destrucción? Abrí yo una puerta a Satanás, le di legalidad, es que yo abrí puertas a todos estos demonios para que vengan a destruirme. ¿Cuál es mi pecado? Para arrepentirme, Dios mío. Eso es lo que tiene que hacer todo hijo de Dios. Pero los que no temen al Señor están llenos de problemas, están llenos de aflicciones y aún así ellos dicen, no me es necesario servir a Dios, olvidándose, o no olvidándose, sino no tomando en cuenta la piedad de Dios, porque Dios es paciente. Él dice en su palabra que no es que Dios se tarde, sino que Él espera pacientemente que su pueblo se arrepienta. Porque Dios no quiere que su pueblo se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, lleno de pecados. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo unigénito para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anhelo de Dios para un pecador. Para alguien que está muriendo a causa de sus delitos y pecados. Por eso que el Señor no te ha quitado la vida hoy. Tú que me estás escuchando, quizás desde tu adulterio. Tú que me estás escuchando, quizás desde lugares perversos. Tú que me estás escuchando, ahí que tú estás haciendo acuerdos que sabes que Dios no le agrada. Tú que me estás escuchando y estás con el marido que no te pertenece. Tú que me estás oyendo hoy día y vives constantemente mintiendo, robando, injuriando. Tú que me estás escuchando y estás insultando a la esposa porque le quieres robar a su esposo. Tú que me estás oyendo hoy día, que te pasas mañana, tarde y noche lastimando a tu esposa. Tú que hoy me estás oyendo, que te pasas maltratando a tu madre, ofendiendo a tu madre, insultando a tu padre. Tú que hoy me estás oyendo y que no has decidido perdonar. Tú hoy que me estás escuchando y que no has decidido en tu corazón perdonar a todos aquellos. Yo no sé. ¿Qué es lo que hoy Dios está hablando en tu corazón? Pero hoy el Señor les dice, es el momento que paren, es el momento que te detengas. Porque el hecho que hoy día el Señor no te haya quitado la vida, no es porque no pueda hacerlo. Es una oportunidad que da a su pueblo para que no vayan al infierno. Porque si hoy tu vida termina estando en la situación de pecado que estás, te vas directamente en el infierno. A ti que el enemigo que te ha mentido que el infierno no existe y que todo se paga en esta vida y que el sufrimiento está en esta vida, esto no se compara ni a la puerta del infierno. Porque dice el libro de Apocalipsis que ahí viene el llanto, el crujir de dientes, ahí es el sufrimiento eterno, ahí el gusano no se pudrirá, dice, ni el fuego se apagará. Y Dios quiere evitarte eso, por eso su paciencia. Tu paciencia será lamentable, que tu vida te sea quitada por causa de tu pecado. Entonces, miren lo que sucede aquí. Dice el Señor, sin embargo, en aquellos días, ¿cuáles días? En aquellos días, donde tú digas así como dijo este pueblo, ay, dijo, qué angustia, me estoy retorciendo de dolor, no puedo más con esta tristeza, mi corazón se está agitando, ay, corazón mío, no puedo callarme ya. Así estaba esta persona. Entonces Dios dice, primero te reías,
Luego te ponías orgullosa y orgulloso. Dijiste, esto no se va a cumplir. Se cumplió todo lo que te dije. Y ahora que estás gimiendo y lamentando y pensando de que ya no tienes más esperanza, aquí dice el Señor, sin embargo, aún en aquellos días, no los destruiré por completo, afirma el Señor. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Porque así va a suceder. Esas personas que no quisieron oírte, por las cuales tú estuviste orando y intercediendo, porque Dios te lo impuso. Porque mientras que Dios estaba persiguiendo a su hijo o a su hija para darle, Dios te decía, ora para que se arrepienta, ora para que se arrepienta, porque así es Dios. En medio de la disciplina, Dios no deja de ser un padre amoroso. Y esas personas quizás te pregunten, ¿pero por qué Dios me hizo todo esto? ¿Por qué me tuvo que suceder? ¿Por qué fue tan severo? ¿Por qué no me fue como a ti? Yo te veía en paz, te veía tranquilo, te veía tranquila. Ya tú se lo explicarás, ¿verdad? Pero Dios dice aquí, dice, sin embargo, en aquellos días yo no los voy a destruir por completo, afirma el Señor. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor Dios nos ha hecho todo esto? Tú le responderás, así como ustedes me han abandonado y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, así también en tierra extraña servirán a gente extranjera. O sea, por cuanto tú me has abandonado y has adorado a los dioses extranjeros de las adicciones, a los dioses de la mentira, al Dios del destino, al Dios de la fortuna, al Dios del adulterio, al Dios de la promiscuidad, al Dios de las guerras, al Dios del pleito, al Dios de la venganza, al Dios de la maldad, al Dios de las perversidades, al Dios de las moscas, a Asmosdeos, a Lilith, a Belzebú, a Baal-Jefor. ¿Cuántos demonios? Al lobo del desierto, al león feroz, que es el mismo Satanás. Porque todo aquel que no vive por la palabra de Dios, vive por la palabra de Satanás. Esto lo tienes que tener en claro. Tú no puedes vivir en tu propia prudencia. Nosotros somos influenciados o por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Satanás. Esto debemos de tenerlo muy en claro. Entonces dice, por eso, como tú me abandonaste, yo también te he abandonado. Y por eso estás sirviendo a gente extraña y a gente extranjera. Gente que no eran parte de tu destino. Personas que Dios no tenía ni un planes con ellos para contigo. Fuiste tú quien lo escogiste. Fuiste tú quien fuiste en pos de ellos. Porque Dios te dijo, ese hombre no es tu esposo. Esa mujer no es tu esposa. Es una persona extraña, extranjera. No es de mi pueblo, porque Dios conoce su pueblo. Los que no adoran a Dios, para Dios son extranjeros, no son parte de su reino. Pero no quisieron escuchar. Porque prefirieron sentarse en sillas de escarnecedores. Prefirieron estar en las mesas de aquellos que ofendían a Dios. Ahí, en los vicios, con las botellas de cerveza, con personas que se burlaban de Dios. Ahí se sentaron muchos. Cuando Dios te llamó a hacer luz en medio de las tinieblas, cuando Dios te dijo, sírveme y haz que ellos vengan a mí, haz que ellos rompan con su pecado y tráelos a mí. Pero a pesar de que Dios te mostró claramente lo que tú tenías que hacer, en vez de apartar a las personas de su pecado, o no ser partícipe del pecado, enseñaste a otros a pecar. ¿Cómo? Si tú sabes que el adulterio Dios lo aborrece y te metes con alguien que no es tu esposo o no es tu esposa, ¿qué estás haciendo? ¿Les estás enseñando a vivir en santidad o le estás enseñando a vivir en pecado? Yo estoy hablando al pueblo de Dios.
Yo estoy hablando a aquellos que conocen la palabra de Dios y que Dios les ha venido hablando constantemente. A esas personas se está dirigiendo el Señor. Y esto Dios se lo toma muy en serio. Así lo dice su palabra. Hoy Dios está haciendo un llamado a su pueblo, diciendo ahora, Jeremías 5:20, y ahora sí lo voy a leer de corrido hasta el capítulo 29. Anuncien esto entre los descendientes de Jacob y proclamen en Judá. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos, pero no ven, que tienen oídos, pero no oyen. ¿Acaso tú has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No deberías tú temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no van a franquear esa frontera. Porque Dios tiene poder y control absolutamente hasta de las olas. De esta forma te está haciendo saber lo potente y poderoso que es Dios. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se ha descarriado, ha sido infiel. No reflexionan ni dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Oye, ¿cómo Dios te bendecía antes? ¿Cómo Dios te tenía bien? ¿Cómo puedes tomar en poco esos momentos de necesidad de grandes y ahí Dios te salvó? ¿Cómo puedes olvidar todo el bien que Dios te ha hecho? Yo te estoy hablando a ti que antes hablabas al pueblo de Dios. ¿Y ahora qué estás haciendo con tu vida? Estás ofendiendo a tu familia, estás ofendiendo en el matrimonio, estás ofendiendo a ese llamado que Dios te ha hecho. Dios te ha llamado a que le sirvas. Dios te ha llamado a anunciar su palabra. Dios ha hecho que tú vayas y saques a los pecadores y los pases al arrepentimiento por la palabra de Dios. El Señor dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos, pero tú estás haciendo peor, te estás convirtiendo a ellos y estás enseñando a muchos a cómo convertirse a Satanás. Cuidado. Porque todos los problemas que hoy estás teniendo es por tu pecado. Y hay personas sufriendo a causa de tu mal proceder. Y Dios no va a hacer nada. Pero hoy Dios está confrontando tu corazón. Hoy Dios está confrontando tu vida. Tú que ya sientes que no puedes más. Y que piensas que Dios te ha abandonado, que Dios no te ama. Pero hoy Dios te está haciendo entender a la luz de su palabra. Porque lo que aquí está hablando Dios en este día, tú sabes que eso es una verdad en tu vida. Esto es para ti. Es para ti. Para todos. Para tener muy en cuenta su palabra y para tener temor. Amén. Entonces dice el Señor, ya voy en el versículo 25. Las iniquidades de ustedes, las maldades de ustedes, les han quitado estos beneficios. ¿Cuáles beneficios? Donde dice, pero este pueblo tiene un corazón rebelde. No reflexionen y dice que nosotros debemos temer al Señor. ¿Qué cosa tenían? Tenían lluvia a su tiempo. Te faltaba el dinero para pagar tu casa, para pagar tu agua, tu luz, para pagar tus deudas. Dios proveía. Daba trabajo, enviaba ayuda. Te faltaba un mueble en tu casa, Dios proveía. Te faltaba algo, Dios proveía. Querías pasear, Dios proveía. Querías alegría, Dios te daba alegría. Querías paz en tu casa, Dios te daba paz. Ay, no, si yo no tenía paz, por tu pecado. Por tu pecado. Porque la paz se va en un hogar cuando las personas se inclinan al pleito.
cuando se inclinan a la mentira, cuando se inclinan a la soberbia y al orgullo. La paz se va de un hogar cuando uno de los dos cae en adulterio, porque por eso tratan mal a sus cónyuges, porque le abrieron la puerta a Satanás. Por eso se tiene que ir la paz. La paz se va en un hogar, en una vida, cuando no perdonan y cuando están buscando venganza. Entonces, nosotros somos hacedores de la paz y la paz se obtiene con aquellos que siembran paz. Así que si tú quieres vivir en paz, siembra en paz. Siembra la paz. Por si acaso digo yo, si te estás haciendo esta pregunta. Bien, sin duda, dice, tus maldades te ha quitado estos beneficios. Sus pecados es lo que los ha privado de estas bendiciones. Por eso les digo, amados, las maldiciones que vienen por alejarse de Dios, por ir en pos también de rebeliones, por aquellos también que se meten en prostíbulos, que caen en adulterios. Dios se metió con todo hoy día. Dios ha ido hoy día con todo. Pero qué bueno que Él venga con su hacha o con la hoz para que saque la cizaña del trigo. Y ojalá que tú seas el trigo, Dios mío, Señor. Entonces seguimos, Padre mío. Sin duda, en mi pueblo hay malvados que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampas para atrapar a la gente. Otro pecado más que Dios no pasa por alto a nadie, porque hay personas, mira, que hasta incluso en las demandas, en los juicios, buscan lastimar a su prójimo, buscan hacer trampas de todos los medios, en vez de ayudar a su prójimo. Están como al acecho, injuriando, calumniando, insultando. Una y otra vez buscan las formas de hacerles daño. ¿Y tú piensas que esto Dios se me pasa por alto? Si tú estás soltando una palabra, si tú estás teniendo una acción que tú sabes que le va a hacer daño a su prójimo, hasta con una palabra escrita que tú sabes que lo estás haciendo para lastimar, para burlarte de alguien, para ofender a alguien, el Señor no se lo pasa por alto. Y aquí lo dice. Por eso se han vuelto poderosos y ricos. Tus jaulas están llenas de pájaros porque están llenas de engaño estas casas. Se han vuelto gordos y pedantes. Sus obras de maldad ya no tienen ningún límite. No le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere, ni tampoco defienden el derecho de los menesterosos. Y no los he de castigar por esto, no he de vengarme de semejante nación, afirma el Señor. Estas son las maldiciones de aquellos que se apartan de Dios. Pero vamos a ver más adelante, cuando Dios usa a Zacarías. Aquí vemos que a pesar de un Dios que explicó claramente por qué iba a venir el mal, cumplió todo lo que dijo, cumplió. Pero miren qué pueblo tan necio, qué tipo de corazón en estas personas que a pesar que estaban sufriendo, estaban gimiendo, ya no podían más de tantos problemas. Seguramente tendrían años de años con tantos problemas, con tantas aflicciones. Me atrevo a decir, hijos que tienen tantos años con separaciones, con problemas, pierden cosas, pierden trabajos, pierden oportunidades por su pecado. Y se le ha dicho una y otra vez, Dios se ha encargado de hacerles saber que la única forma de ser libre de todo ello es que vuelva al Señor. Pero miren este tipo de corazón. Hombres y mujeres contumaces,
que han pasado incluso por tantos divorcios y se toman el matrimonio como un juego. Antes no conocían a Dios, pero Dios viene a sus vidas, les hace saber su palabra, les dice claramente, ya hasta aquí llegaste, antes no me conocías, ahora me conoces y ahora te digo que eso no me agrada. Pero a pesar de eso, siguen de tercos. Ese tipo de corazón. Ahora vamos a hablar de otro tipo de corazón, el cual agrada al Señor. Zacarías 1 dice, en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, palabra del Señor vino al profeta Zacarías. Antes fue Jeremías, ahora Dios viene y habla por medio del profeta Zacarías. Hijo de Berequías y nieto de Idó. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. Y es verdad, Dios usó al profeta Jeremías, hablaba con ese pueblo, y Dios dice, yo me llené de ira contra sus antepasados. Ellos no me escucharon, pero ya vieron todo lo que les sucedió. Porque no hay ni un hombre o mujer que está escrito en la Biblia que haya salido salvo por su pecado. Todos ellos quedaron destruidos. Solamente podemos ver personas que recibieron la misericordia de Dios y que Dios los levantó en gran manera cuando se arrepintieron. Uno de ellos fue el rey David. Él pecó en gran manera para con Dios, pero él se arrepintió y Dios lo redimió, lo levantó. Sufrió, sí, la paga de su pecado, pero a pesar de eso, Dios levantó la vida de ese varón. Pero no hay persona escrita que haya querido en la Biblia, que haya querido permanecer en el pecado, ya haya salido libre. Todos aquellos quedaron destruidos. Para esto podría usar al faraón. No se quiso arrepentir al punto que Dios le dijo, toda esta calamidad he traído a tu vida y hasta este punto, hasta esta hora, ya deberías haberte arrepentido. Te han venido las plagas, las enfermedades, con todo lo que yo he hecho contigo para que te arrepientas, ya deberías haberte arrepentido, pero por cuanto no quisiste arrepentirte, te destruiré. Y ya conocemos, ¿verdad?, lo que pasó con el faraón, y no solamente a él, sino con todos los que le seguían atrás, siguiendo el ejemplo del faraón que iba en pos para destruir el pueblo de Dios. Todos ellos terminaron ahogados con carros y caballos y con todo, porque nadie se burla de Dios. Y estos son grandes ejemplos para tenerle temor al Señor. Y aquí Dios, por medio de Zacarías, dice, recuerden a sus antepasados que les hablé, ya les expliqué lo que hicieron y por qué los castigué. Se los he explicado detalladamente por qué yo los discipliné. Y aquí les hace un llamado y les dice, vean a sus antepasados, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas yo ordené comunicarles? Y esto es verdad. Yo he tenido la oportunidad de ser usada de parte de Dios para enviar mensajes de Dios, de fortaleza, de esperanza, donde Dios me ha dicho, ve y dile que hoy yo pongo un hijo en su vientre. O anda, ve y dile, sierva mía, que yo le quito la enfermedad. Anda, ve y dile que lo que está pidiendo, que yo se lo voy a dar. Mis ojos han tenido que ver que esas grandes profecías se han cumplido en las vidas de las personas, pero también he tenido que ser testigo cuando Dios también ha tenido que usarme
cuando Dios me ha mandado enviar mensajes de juicio y de castigo si esa persona no se arrepentía. Y yo, para cuidar mi vida espiritual, he vuelto a revisar los mensajes que Dios hacía, que yo enviaba. He vuelto a revisar la palabra que daba. Y cuando yo comenzaba a meditar lo que le había sucedido a esa persona, dije, a la verdad, Dios ha cumplido en esa persona todo lo que Él le dijo, que iba a irle mal si no se arrepentía, con punto y coma. He vuelto a repasar los mensajes y he visto que todo se ha cumplido en la vida de esa persona, no para alegrarme, ojo, sino para estar segura. Como les digo, en mi vida espiritual, si es de verdad, Dios me estaba hablando. Porque un verdadero profeta es aquel que envía un mensaje de parte de Dios, pero si ese mensaje no se cumple, no habló Dios. Pero cuando se cumple, es porque Dios habló. En este caso, el Señor dice, ¿dónde están los antepasados de ustedes? Miren lo que sucedió. Miren lo que yo hablé. Miren lo que pasó. Dios nos está diciendo, ese Dios que existió antes existe hoy. Dios no cambia. Él no varía. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces, ellos se volvieron al Señor y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Miren este tipo de corazón. Ellos reconocieron que todo el mal que les vino, que todo el sufrimiento que les vino, fue producto de sus acciones, que Dios les dio conforme a lo que ellos merecían por su mala conducta. Ellos no se enorgullecieron contra Dios, como algunos hacen. Ellos fueron humildes y reconocieron que todo eso les sucedió por su mal proceder. Y este es el tipo de corazón que a Dios agrada. Y miren qué precioso lo que Dios hizo con estas personas que aceptaron que realmente Dios les dio conforme a sus conductas, que realmente eso era lo que ellos merecían. Pero miren lo que el Señor hace. Vamos al versículo 13 de Jeremías 1, 13. Amén. Hasta el versículo 17. Y con esto yo termino este gran mensaje. Y dice, el Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel. Perdón, voy a leerlo desde el 12, amén. Porque esto es para alguien que quizás aquí se está identificando y dice, Dios mío, yo sé que hice muchas cosas malas. Y que quizás ya no tenga oportunidad, Señor, de que tú hagas algo bueno conmigo. Quizás no tenga oportunidad de volver a recuperar las cosas que yo reconozco que tú me diste como bendición. Dios mío, tengo vergüenza hasta de llegar y pedir perdón para que tú me perdones. Tengo miedo, Señor, de ir y perdonar para que tú me perdones. Dios mío, tengo lamento de no recuperar el gozo y la alegría en la cual tú me hacías habitar antes. Considero que no hay esperanza para mí, porque así aparentemente resulta la vida de alguien que dice, pues todo me ha sido una desgracia. Y como la mente se les ha entenebrecido, no entendieron el por qué les estaba sucediendo todo esto. Así que ojalá que hoy día a ti te llegue la palabra y puedas entender. Porque aquí Zacarías profetizó, enviado por Dios, a un grupo de israelitas que habían quedado vivos, porque se acuerda que Dios dijo, no los voy a destruir a todos, no los voy a destruir del todo, porque Dios no se complace en destruir a su pueblo.
Él no se complace, Él se complace y se alegra de perdonar, de restaurar y de levantar. Ese es el corazón de Dios. Entonces, Él usó a Zacarías para que hable justamente a un grupo de israelitas que estaban desalentados, que ya no tenían la esperanza de que algo bueno pueda suceder en sus vidas, de que vuelvan a ser felices, de que vuelvan a gozar de esa paz, de esa alegría, quizás de recuperar hasta un amor, digo yo, no sé. Pero aquí Zacarías les anunció que era un nuevo día para el pueblo escogido por Dios. Él ahí junto con Ageo trató de inspirar a aquellos que habían retornado de ese cautiverio en el cual vivían. Porque todo aquel que se aparta de la palabra de Dios y que se aleja de Dios pasa a ser un cautivo de Satanás y viven en cautiverio como desterrados sin saber qué rumbo tomar. Y aquí Zacarías fue usado por Dios para aquellos que habían retornado de ese cautiverio, que habían entendido que ellos tenían que venir a reconstruir el templo y volver a consagrar sus vidas para con Dios. A este pueblo, Zacarías usó para hablarles, porque Dios sabe quién es aquel que ya con un corazón sincero levanta sus manos o levanta su corazón o se postra para con Dios y le dice, Señor, por favor, me rindo, haz lo que quieras conmigo, pero ayúdame. No sé cómo orar, no sé cómo salir de esta tristeza y de esta angustia. Hay cosas que no entiendo, pero por favor, si tú realmente existes, porque antes pensé que ya no existías, pero si tú realmente existes, haz algo por mí y cambia mi vida. Yo me acuerdo que hace años yo hice esa oración para con Dios, pues ahora me acabo de acordar. Le dije, si tú realmente existes, Señor, si realmente tú estás ahí, estira tu mano hacia mí y haz algo por mí. Estoy cansada de sufrir. Desde que tengo uso de razón, lo único que sé es que he sufrido en gran manera. Cambia mi vida. Y yo no podía entender en ese momento que había muchas cosas que yo tenía que haber pagado por mi mal proceder, pero no lo entendía. Pero Dios me tuvo que llevar a un punto que yo clamé a Dios con corazón sincero y Dios me levantó. Así que si esta es tu situación, hoy quiero entregarte esta palabra hermosa de parte de Dios, porque Dios se complace en perdonar, Él se complace en dar oportunidades. Hoy Dios te está diciendo, hoy es el día para ti, para que reconstruyas nuevamente el templo, o sea, para que hagas lo que yo te dije, para que retornes y hagas las obras primeras que tú sabes que yo te demandé y para que te consagres ahora sí a mí. Aquí dice el Señor, Zacarías 1, del versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor. 12. Ante esto, el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las que has estado enojado estos 70 años? ¿Quién es Jerusalén y quién es Judá? Podría ser un padre y un hijo, un padre. Podría ser un matrimonio donde el esposo es Judá y la esposa es Jerusalén. No sé, pero es a ti a quien Dios está dirigiendo. Y el Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me dijo, proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ella. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas la agravaron más.
Por lo tanto, así dice el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi pueblo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez, mis ciudades rebosarán de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión. Otra vez escogerá a Jerusalén. Y esto es lo que hace Dios con alguien que se vuelve a Él, que reconoce que se equivocó. Dios es un Dios amoroso, que consuela y que ama, y que no siempre estará enojado con alguien que erró, que se equivocó, que agravó más el problema, como dice aquí, mi enojo no era tan grave, no estaba tan molesto y tan molesta, no era tan grave, pero seguiste, pero ellos lo agravaron más. Te metiste en más problemas, a pesar que estabas en pecado, querías librarte de los problemas, pero más lo agravaste, más cosas, más te has enredado. Pero a pesar de eso, por haber vuelto a mí, por haber reconocido, yo te voy a hacer rebosar de alegría. Voy a volver a compadecerme de ti. Voy a extender tus bendiciones y voy a cambiar tu vida para siempre. Quiero que levantes tus manos ahí y todos juntos le digamos al Señor, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Mi Dios, hoy yo te pido perdón, dile. Perdóname, Señor, porque reconozco que me equivoqué. Pero hoy te pido que con tu mano amorosa, que con tu palabra verdadera, tú me limpies de mis pecados, límpiame de mis iniquidades, guíame como un niño sigue a su padre, llévame de la mano a lugares seguros y ahí hazme reposar. Y yo te prometo que no me volveré a apartar de ti, que obedeceré tu palabra, obedeceré tus mandamientos, reconstruiré el templo, mi Señor. Voy a hacer lo que tú me dices, así como dijo David, el sufrimiento y la aflicción me ha enseñado a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesús, hoy yo me doy por perdonado o me doy por perdonada porque te he confesado mi maldad, he reconocido mis errores y ahora me perdono a mí mismo o me perdono a mí misma, Señor. Y confiadamente espero en ti, que tú me llevarás a lugares de bendición, a lugares caudalosos, que tú me guiarás porque no me vuelvo a separar de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Recuerden, es mejor que tengamos temor al Señor, estemos muy atentos a su palabra, que no seamos como el corazón de aquellos que fueron tercos y contumaces, sino que hoy decidas sacar ese corazón que tanto problema te trajo para que Dios te ponga un nuevo corazón humilde y aquel que siempre se volverá una y otra vez al Señor. Amén. Hasta luego.